Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, listísima para compartir un poquito de chismecito, pero del bueno, del que nos encanta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que su relación terminó hace tiempo, pero como diría mi abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y créanme, el gesto del que vamos a hablar hoy encendió las redes sociales. Vamos a analizar a fondo el momento exacto en el que, según muchos, Hande Erçel dejó a Kerem Bürsin boquiabierto con una acción que nadie esperaba. Vamos a desmenuzar las reacciones, los comentarios, los análisis de expertos en lenguaje corporal y, por supuesto, vamos a dar nuestra propia opinión. ¿Están listos para sumergirse en este mar de rumores y especulaciones? Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, déjenme recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos momentos de relax y chismecito sano, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle like a este vídeo si les emociona tanto como a mí hablar de Hande y Kerem. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Para ponerlos un poquito en contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento gracias a su increíble química en la exitosísima serie Sen Kalkam, en español, Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y, para alegría de todos sus fans, se convirtió en realidad. Fueron meses de fotos adorables, declaraciones de amor públicas, viajes románticos, un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación de Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a miles de corazones rotos alrededor del mundo. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, en fin, un montón de especulaciones. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevos proyectos y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero, ¿qué pasó recientemente que ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans de Anker, como cariñosamente se les llama? Pues bien, resulta que Hande Erçel asistió a un evento importante, una alfombra roja llena de celebridades, glamour y flashes. Y como era de esperarse, la prensa estaba allí para capturar cada detalle. Durante la alfombra roja, Hande se mostró radiante, luciendo un vestido espectacular y una sonrisa deslumbrante. Respondió preguntas a los periodistas, posó para las cámaras y, en general, se comportó como la estrella que es. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces llegó el momento clave. Resulta que en un punto de la alfombra roja, Hande se encontró cara a cara con, adivinen, Kerem Bürsin. Imagínense la tensión en el ambiente. Los fotógrafos enloquecieron, los periodistas se abalanzaron sobre ellos y los fans, que estaban siguiendo el evento en vivo a través de las redes sociales, contuvieron la respiración. ¿Qué iba a pasar? ¿Se ignorarían? ¿Se saludarían fríamente? ¿O habría algún tipo de interacción que revelara que aún existe algo entre ellos? Aquí es donde entra en juego el famoso gesto que, según muchos, dejó a Kerem Bürsin boquiabierto. Después de una breve pausa, Hande Erçel, con una elegancia y una seguridad envidiables, se acercó a Kerem y le dio un abrazo. Sí, un abrazo. No un abrazo frío y distante, sino un abrazo cálido y, según algunos observadores, hasta un poco prolongado. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los hashtags #Anker, #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia mundial. Los fans compartieron fotos y vídeos del momento, analizando cada milímetro de sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. ¿Qué significaba ese abrazo? ¿Era una simple muestra de cordialidad entre dos excompañeros de trabajo? ¿O había algo más detrás de ese gesto? Los expertos en lenguaje corporal no tardaron en dar su opinión. Algunos señalaron que la forma en que Hande abrazó a Kerem, con la mano en su espalda y la cabeza ligeramente inclinada, indicaba un cierto nivel de afecto y cercanía. Otros, sin embargo, argumentaron que se trataba de un abrazo educado y profesional, sin mayores implicaciones románticas. Lo que sí es innegable es que la reacción de Kerem Bürsin fue interesante.
Las fotos y los vídeos del momento muestran a Kerem con una expresión de sorpresa, con los ojos ligeramente abiertos y con la boca un poco entreabierta. De ahí el título del vídeo, Hande Erçel deja a Kerem Bürsin boquiabierto, el gesto que impactó. Es evidente que Kerem no esperaba ese abrazo. Tal vez pensaba que Hande lo ignoraría o que simplemente lo saludaría con un apretón de manos. Pero el abrazo de Hande lo tomó por sorpresa, y su reacción lo delató. ¿Qué pensó Kerem en ese momento? ¿Se sintió conmovido? ¿Se sintió confundido? ¿Se sintió ilusionado? Nunca lo sabremos con certeza, a menos que él mismo decida contarlo. Pero lo que sí sabemos es que ese gesto de Hande Erçel generó un revuelo tremendo y reavivó las esperanzas de muchos fans de que Anker pueda tener una segunda oportunidad. Ahora vamos a analizar más a fondo el contexto de este encuentro. Es importante recordar que Hande y Kerem han mantenido una relación cordial después de su ruptura. Se han seguido en redes sociales, se han dado me gusta a algunas publicaciones y en alguna ocasión, se han dejado algún comentario amigable. Esto sugiere que a pesar de que su romance terminó, no existe una enemistad entre ellos. Son dos personas adultas que han sabido mantener una relación de respeto y cordialidad. Sin embargo, el abrazo en la alfombra roja fue algo diferente. Fue un gesto más personal, más cercano, más revelador. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia opinión. En mi opinión, el abrazo de Hande Erçel fue una muestra de madurez y elegancia. Demostró que es una persona que sabe dejar atrás el pasado y que puede mantener una relación cordial con sus exparejas. Pero al mismo tiempo creo que el abrazo también pudo haber tenido un componente emocional. Es posible que Hande todavía sienta algo por Kerem, aunque sea un cariño o un afecto platónico. Después de todo, vivieron momentos muy intensos juntos y compartieron una conexión especial. En cuanto a la reacción de Kerem Bürsin, creo que su sorpresa fue genuina. No esperaba el abrazo de Hande y su expresión lo delató. ¿Significa esto que todavía está enamorado de ella? No lo sé. Pero sí creo que el abrazo lo conmovió y le hizo recordar los buenos momentos que vivieron juntos. En definitiva, el gesto de Hande Erçel fue un momento impactante que dejó a Kerem Bürsin boquiabierto y que reavivó las esperanzas de los fans de Anker. ¿Significa esto que volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto nos quedamos con este momento memorable que nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Y ahora, antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin en una alfombra roja, del abrazo que Hande le dio a Kerem y de la reacción de sorpresa que tuvo el actor. Hemos analizado el contexto de su relación, las opiniones de los expertos en lenguaje corporal y, por supuesto, hemos dado nuestra propia opinión sobre lo que pudo haber significado ese gesto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos de chismecito con ustedes y me encanta saber sus opiniones sobre estos temas. Así que ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del abrazo de Hande Erçel? ¿Creen que todavía existe algo entre ella y Kerem Bürsin? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Quiero saber sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen que todavía hay más chismecito jugoso que desmenuzar. Porque si creen que el abrazo fue todo lo que pasó, están muy equivocados, mis cielos. Vamos a adentrarnos en los detalles más sutiles, en las miradas que se cruzaron, en el lenguaje corporal que nos dice más que 1000 palabras y, por supuesto, en las reacciones de las otras celebridades presentes en el evento. Esto se pone bueno. Primero hablemos del asterisco antes asterisco del abrazo. Como les conté, Hande llegó radiante enfundada en un vestido que, ay, por Dios, parecía sacado de un cuento de hadas. Un diseño espectacular, que resaltaba su figura y hacía brillar sus ojos. Se notaba que se sentía cómoda y segura de sí misma. La prensa la asediaba, pero ella respondía con una sonrisa y posaba con profesionalismo. Una diva total. Por otro lado, Kerem, que llegó un poco después, se mostró más reservado. Con un traje elegante y un porte impecable, sí,
pero con una mirada que, según mis informantes, reflejaba cierta melancolía. Algunos dicen que lo vieron buscar a Ande con la mirada entre la multitud. ¿Será cierto? El misterio se intensifica. Y ahora, el asterisco durante asterisco el abrazo. La escena clave. Ya les conté del abrazo en sí, pero vamos a desglosarlo aún más. Según los expertos en lenguaje corporal que consulté, la duración del abrazo fue significativa. No fue un simple roce de mejillas, sino un abrazo que duró unos segundos que parecieron una eternidad. Además, algunos observaron que al separarse, Ande le susurró algo al oído a Kerem. ¿Qué le dijo? La pregunta del millón. Las teorías son infinitas. ¿Te ves bien? Me alegro de verte. Necesitamos hablar. Aún te quiero. La imaginación vuela. Lo que sí es seguro es que ese susurro provocó la reacción que ya les conté, la boca abierta de Kerem. Y luego el asterisco después asterisco del abrazo. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después del abrazo, ambos actores se separaron y siguieron su camino por la alfombra roja. ¿Pero prestaron atención a lo que hicieron después? Porque yo sí. Ande, después del encuentro, parecía aún más radiante. Su sonrisa se hizo más amplia y su mirada brillaba con intensidad. ¿Estaba feliz de haber visto a Kerem? ¿O simplemente estaba aliviada de que el encuentro hubiera transcurrido sin incidentes? El enigma continúa. Kerem, por su parte, se mostró más pensativo. Su sonrisa, aunque presente, parecía un poco forzada. Y según algunos testigos, lo vieron mirar disimuladamente hacia donde estaba Ande en varias ocasiones. ¿Estaba reflexionando sobre el abrazo? ¿Estaba recordando los viejos tiempos? El misterio se hace aún más profundo. Pero esperen, que aún no terminamos. Porque las reacciones de las otras celebridades presentes en el evento también son dignas de análisis. Algunos famosos se mostraron sorprendidos por el encuentro y no pudieron evitar comentar la situación entre ellos. Otros, más discretos, simplemente observaron la escena con curiosidad. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de memes, comentarios y teorías sobre el reencuentro de Ande y Kerem. Los fans de Anker revivieron la esperanza de una reconciliación, mientras que los detractores criticaron la supuesta puesta en escena del encuentro. La polémica está servida. Ahora volvamos a la pregunta clave, ¿qué significa todo esto? ¿Es el abrazo de Ande Erçel el indicio de una posible reconciliación con Kerem Bürsin? ¿O es simplemente un gesto de cordialidad entre dos excompañeros de trabajo? En mi opinión, es difícil saberlo con certeza. Como les dije antes, creo que el abrazo pudo haber tenido un componente emocional. Es posible que Ande todavía sienta algo por Kerem, aunque sea un cariño o un afecto platónico. Y creo que la reacción de Kerem demuestra que el abrazo lo conmovió y le hizo recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Pero también es importante ser realistas. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Es posible que simplemente hayan querido mostrar una imagen de madurez y cordialidad ante los medios y sus fans. Lo que sí es innegable es que el reencuentro de Ande y Kerem generó una gran expectación y reavivó la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Y como buena chismosa que soy, no puedo evitar emocionarme con la posibilidad de que esta historia tenga un final feliz. Así que, mis amores, les invito a seguir de cerca esta historia y a estar atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Quién sabe, tal vez en el próximo vídeo tengamos que hablar de una reconciliación oficial. Y ahora sí, para terminar, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué opinan del reencuentro de Ande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? Quiero saber sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cara guiño.